Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Ecuador recibió importantes noticias en materia económica. El gobierno anunció un acuerdo previo con los mayores tenedores de bonos para reducir en $1.500 millones la deuda y además, mediante un reperfilamiento, el gobierno obtuvo mejores condiciones. Hola, Diana. Hola Mildred, amigos, muy buenas noches. El país logró descuentos en el capital, los intereses y plazos para liberar más de $16.000 millones en los pagos durante los próximos 10 años. Aquí el detalle. Ecuador obtendrá alivio económico después de lograr 5 beneficios mediante un acuerdo de reestructuración de obligaciones con el principal grupo de acreedores de la deuda. Hemos llegado a un acuerdo con el grupo más grande de acreedores internacionales que poseen bonos de deuda con el objetivo de reestructurarla y renegociarla en mejores condiciones. Este proceso de negociación ha sido intenso y hemos tenido como norte siempre precautelar los intereses de los ecuatorianos a través de un alivio del peso de la deuda en los siguientes años para que nuestro país pueda tener más recursos para la reactivación económica. Hacer las cosas racionalmente, responsablemente, tiene un pago. El plazo para que la propuesta sea aceptada y el acuerdo se concrete vence el 15 de agosto. El alivio de flujo es el primero de los 5 acuerdos. Este año el país ya no hará más desembolsos y el siguiente, el pago será de $79 millones. Y aunque las negociaciones continúan con otros tenedores de bonos, el capital de la deuda se redujo en 1.540 millones. Este es el segundo punto. El tercer punto negociado es el plazo. Este se duplicó para el pago y tendrá una ampliación de entre 10 y 20 años. Como cuarto punto está el periodo de gracia. Este es de 2 años para el interés y 5 para el capital. Entre este año y el próximo debíamos pagar 2.954 millones. Es decir, hemos logrado que los acreedores nos esperen hasta recuperarnos. Y el quinto, la tasa de interés que bajará de 9,2% a 5,3% en promedio. Así se explica que hay una reducción nominal del menos 9% en el capital de deuda. Según el secretario general del gabinete, las nuevas condiciones de deuda se basan en la decisión que en marzo tomó el Ecuador de pagar $341 millones cumpliendo con los compromisos del país. Nosotros en marzo nos sentamos juntos a anunciarle al país que pagaríamos los bonos 2020 con la intención de recibir mucho más dinero de vuelta de los multilaterales luego y de comenzar un proceso ordenado de reperfilamiento de la deuda. Con esto, Ecuador reemplazaría 10 emisiones de bonos globales con vencimiento entre el 2022 y el 2030 por bonos con vencimiento entre el 2030 y el 2040. Y hay 3 bonos. Uno que tiene vencimiento en el 2030, el otro en el 2035 y el otro en el 2040. El alivio temporal supera los $16.500 millones en los pagos de los próximos 10 años. En la estructura total de la deuda del país, la deuda por bonos emitidos en mercados internacionales es del 32%. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Ya hay reacciones tras el acuerdo con tenedores de bonos para reducir la deuda externa. Según varios analistas consultados, el acuerdo baja intereses, amplía el plazo para pagar capital y da liquidez al gobierno para enfrentar otras deudas. Un anuncio que da esperanza para enfrentar los meses venideros, al menos en materia económica, luego de la noticia que Ecuador logró reducir su deuda externa tras un acuerdo con los tenedores de bono. El primero en pronunciarse fue el presidente de la República, Lenín Moreno. Él escribió en su cuenta de Twitter: actuar con decencia trae grandes resultados. Logramos un acuerdo con el grupo más importante de tenedores de bonos. El Fondo Monetario Internacional también se pronunció y saludó los avances de Ecuador con sus acreedores. Esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando para finalizar un acuerdo que, junto con otros esfuerzos, es fundamental para ayudar a poner la deuda pública en un camino sostenible. Para Alberto Dajic, el acuerdo da soltura y un respiro a las finanzas que tanto lo necesita Ecuador. De casi $3.000 millones que había que pagar en estos 2 años, ya no quedaría nada por pagar, excepto a lo mejor una cifra nominal, pero que no signifique verdaderamente una carga sobre el Ecuador. Con Dajic concuerda Alberto Acosta Burneo. Significa que hay ahorros importantes en el corto plazo que coinciden justamente con el momento más difícil económico, cuando el Ecuador está en medio de una pandemia que ha afectado la economía. Para terminar este año, Ecuador necesitaría poco más de $10.000 millones. Se tiene previsto que en los próximos meses Ecuador reciba de China casi 2.400 millones en nuevos préstamos.
Pero hay algo más en lo que ambos analistas económicos coinciden, y es que Ecuador debe bajar su gasto y apretarse el cinturón. Y así como el gobierno anterior pecó gravísimamente, cometiendo todos los pecados posibles, en este gobierno ha habido un pecado de omisión, se fue demasiado lento. Al final del día, la austeridad es inevitable, el Estado tiene que empezar a gastar menos. El proceso de reperfilamiento de la deuda con los acreedores externos inició el pasado 2 de junio. Joana Ramos, 24 horas. Luis Jairala y Francisco Ochoa, exdirectivos del Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, afrontan procesos por peculado y delincuencia organizada. Pese a eso, 24 horas pudo conocer que ambos continúan trabajando en esa casa de salud. Las defensas de ambos se desmarcan de las acusaciones. Una vez que ha sido revocada la orden de detención que pesaba sobre el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, su abogada Teresa Rivas acudió a la Fiscalía de la Merced en Guayaquil a presentar un escrito, manifestando la voluntad de su defendido de, ahora sí, colaborar con las investigaciones. Él nunca huyó, ni mucho menos. Hay un certificado médico desde el 4 de abril y un certificado de COVID positivo antes de que se le realice el allanamiento. Él se aisló de su familia, no con el ánimo de huir, ni mucho menos, sino para enfrentar a la justicia, y es lo que hemos hecho. Jairala es procesado por peculado, relacionado a la compra de insumos y medicinas con presunto sobreprecio en ese hospital del IES. Con respecto a 4 convenios pagos realizados en esta institución. De acuerdo a las pericias que se terminan, sí, existiría un monto de aproximadamente $3 millones. Pero la defensa de Jairala dice que él no autorizó nada y que la culpa es de otros. Él simplemente suscribía los contratos una vez de que ha pasado varios filtros. En ese mismo caso se encuentra procesado Francisco Ochoa, exdirector técnico del Teodoro Maldonado. Su abogado dice que la responsabilidad de esa y otras compras era de la comisión técnica y de Jairala Zunino. Pero es que es lógico que el gerente tenía una función determinada. Era el representante legal del hospital. Si es que sobre alguien recae una posición de garante de todo lo que ocurre alrededor de la clínica, ¿sobre quién más va a ser que sobre el que lo administra? Pero ya eso se verá en los tribunales. No solo en este proceso por peculado, pues además ambos son investigados por delincuencia organizada. También por las compras en el Teodoro Maldonado Carbo. Y mientras ambos directivos son procesados por peculado y por delincuencia organizada, continúan trabajando en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y sí, continúan cobrando sus sueldos. Si bien ambos ya no ostentan cargos directivos en esa casa de salud, continúan en funciones como médicos cirujanos, actividades que Francisco Ochoa, quien cumple arresto domiciliario, realiza desde casa, dice su abogado. Él solicitó ejercer teletrabajo y está en este momento ejerciendo esa función, tanto en el hospital como en la Universidad Católica que da clases. Ochoa y Jairala tienen nombramiento en esa casa de salud y para que eso termine, deben ejecutarse los sumarios administrativos que existen en contra de ambos. Un proceso que está en marcha pero que tomará varias semanas todavía. Hasta eso continuarán percibiendo sus salarios y trabajando en el mismo hospital donde la Fiscalía investiga a una red de corrupción, de la que presuntamente formarían parte. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Abraham Muñoz, el entrenador físico de Daniel Salcedo Bonilla, cuyo nombre utilizó el ahora procesado para su fallido intento de fuga al Perú, acudió este día a rendir versión en la Fiscalía. Él presentó una denuncia por suplantación de identidad. Es Abraham Muñoz Vélez llegando a la Fiscalía Provincial del Guayas. Y es que la mañana de este lunes debía rendir versión libre y voluntaria tras la denuncia que él mismo presentara en contra de Daniel Salcedo Bonilla por suplantación de identidad. Esto porque en su fallido intento de fugar usó su nombre. Constaba incluso en una credencial. A la salida de la diligencia, la defensa explicó qué fue lo que a la Fiscalía Abraham Muñoz Vélez le contó. Que él no tiene ni bienes a su nombre, ni tierras a su nombre, ni propiedades a su nombre, ni negocios a su nombre, ni contratos a su nombre. Entonces él es una persona que vive de su sueldo. Sueldo que gana como entrenador físico, que fue la actividad que lo acercó a Daniel Salcedo Bonilla, personaje clave en la presunta red de corrupción que habría estado operando en hospitales. Él simplemente lo que era el entrenador personal de él. Al ser consultada sobre las imágenes que reflejan un trato más cercano y constante, esto respondió la abogada. El concepto mismo de amigos encierra muchas cosas. Podemos invitar a nuestro entrenador a nuestra casa, podemos invitarlos a alguna comida, no es nada raro. Aseguró que Abraham Muñoz Vélez jamás viajó con Daniel Salcedo Bonilla
Bonilla y sus amigos. Y dijo que en los próximos días comparecerán representantes de la compañía cuyo logo está en la credencial falsificada. La mañana de este lunes debió también rendir versión el administrador de la avioneta de propiedad del empresario y político Alfredo Adún. Esto en el marco de la investigación que se sigue por fraude procesal también en contra de Daniel Salcedo Bonilla y en la que la Fiscalía pidió involucrar a Adún y al piloto Franklin Lara. La diligencia no se dio, será el miércoles a las 8:30 de la mañana. Hay una versión del señor Fausto Álvarez, que es la persona administradora del avión, donde aportará con mensajes del capitán Franklin Lara que estuvieron antes, durante y después del vuelo. Sobre Daniel Salcedo Bonilla, sigue internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón en el suburbio de la ciudad. El fin de semana fue sometido a una nueva intervención quirúrgica en la pierna, donde tenía una herida expuesta producto del accidente en avioneta. Se le habría realizado un injerto de piel que no afecta la condición de estabilidad que la semana anterior anunció su propia defensa. Guille García, el abogado, ha dicho que solicitará a la Fiscalía una pericia sobre su estado. Esto luego de haber asegurado que tiene pérdida de memoria y está delirando. Luisa María Heredia, 24 horas. El proyecto de ley de extinción de dominio está listo para el primer debate en el Pleno Legislativo. Esta normativa establece procedimientos para que el Estado administre los bienes de origen ilícito o injustificado. Este es el texto de 67 artículos que fue aprobado por la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional. Con esto se quiere que el Estado administre los bienes relacionados a actividades ilícitas o injustificadas. Tiene relación con los procesos de carácter penal que se hayan instaurado en contra de personas. La investigación será de un plazo máximo de 12 meses. Habrá unidades especiales en la Fiscalía y jueces especializados para llevar adelante estas investigaciones, que no podrán paralizarse por la muerte del dueño de los bienes. Y el proceso continúa porque es sobre los bienes. Tras el cierre de Inmobiliar, esta ley crea el Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, que se encargará de la administración y monetización de los bienes producto de actividades ilícitas. Un ente administrador especializado que tenga un manejo técnico, no político, para preservar la mala utilización, el desvío de esos fondos. Esperan que el primer debate sea pronto, pues dicen esta es una herramienta contra la corrupción. Pueda alcanzarles a aquellos que en los actuales momentos obtienen sentencias luego del atraco que le hicieran al pueblo ecuatoriano. A fin de mejorar las herramientas en la lucha contra la corrupción. Esta normativa es la que presentó en octubre de 2019 el legislador Fabricio Villamar, quien ahora está bajo la lupa por el escándalo de su carnet de discapacidad. A lo mejor le va a tocar a él recibir de su propia medicina. En la Comisión de Justicia hay otras 3 leyes similares a esta, pero no avanzan en su trámite. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias, casi 1 millón de paquetes están represados en las bodegas de correos del Ecuador. Según la empresa, la mayor parte corresponde a paquetes aparentemente declarados en abandono. Equipos tecnológicos, ropa y hasta una caja con la que iba a pedir matrimonio a su novia son parte de los objetos que Sebastián Erazo no ha recibido. Estaba previsto para que llegue en noviembre del año anterior. Llamé varias veces a Correos del Ecuador y la respuesta era que no encuentran el paquete, que no hay el registro. Él no es el único. En los exteriores de las oficinas de Correos del Ecuador en Quito, decenas de personas hacen fila para conocer qué ocurrió con sus paquetes. Dicen que tengo que venir después de 1 mes y medio para venir a retirar el paquete. Según información oficial, Correos del Ecuador tiene en sus bodegas 950,000 paquetes represados. De ellos, 170,000 corresponden a quienes ya pagaron el costo de representación por envío. Es decir, existe un retraso en su entrega. Y 780,000 serían paquetes cuyos receptores no han querido o no sabían cómo pagar dicho cargo y que prácticamente hoy han sido declarados en abandono. Y precisamente por estos paquetes no pagados, esta empresa pública que hoy está en proceso de liquidación ha dejado de percibir cerca de $2 millones. Correos del Ecuador se creó en 2010, aunque el servicio existe desde hace 189 años. Arrancó con ingresos por $40 millones, 2,000 empleados y el monopolio del servicio con todas las instituciones y empresas públicas, lo que garantizaba ganancias fijas.
Sin embargo, el mal manejo de la empresa la hizo formar parte de las empresas extinguidas el pasado 19 de mayo con el decreto ejecutivo 1056. Según ese decreto, la empresa tiene un plazo máximo de 180 días para su liquidación, es decir, antes de que finalice el año. Luego de ello, deberá transferir sus activos y pasivos al Ministerio de Telecomunicaciones, hasta que un nuevo operador se haga cargo tras ganar un concurso público. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, pide la suspensión condicional de la pena luego de que la Corte Provincial de Pichincha rebajó 20 meses de su condena. Hubo voto salvado en la resolución del caso por tráfico de influencias. Acusado de tráfico de influencias por la firma irregular de varios contratos para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, Carlos Pareja Yanuseli y 3 procesados en calidad de autores se acogerían a la suspensión condicional de la pena. Una reciente maniobra jurídica que logró la rebaja de 20 meses de la pena de primera instancia permitiría a los procesados cumplir esta condena fuera de prisión. La audiencia de apelación se dio el pasado 2 de julio y allí los jueces Wilson Lema y José Jiménez dieron el voto de mayoría aceptando la rebaja de 6 años 8 meses a 5 años de prisión para los autores del delito. Hubo voto salvado de la jueza Maritza Romero Esteves. En un siguiente acto, el procesado Demetrio Bernaza Quiñones, administrador de los contratos de refinería y condenado como autor del tráfico de influencias, ha presentado un escrito aduciendo que se aplicó la pena máxima de 5 años y al modificarse de esta forma, la pena impuesta en sentencia de primera instancia, se presentan en mi favor requisitos para poder solicitar la suspensión condicional de la pena. Esta suspensión solicitada arrastra al resto de sentenciados en el caso y entre ellos al exministro Carlos Pareja Yanuseli, en uno de varios procesos penales que enfrenta. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Se registró un deslave de gran magnitud que sepultó a una vivienda por el sector de Agoyán, en Baños, en Tungurahua. Los organismos de socorro iniciaron el rescate, donde se confirmó que una madre y su hijo quedaron atrapados. Las fuertes lluvias de la madrugada sobre el cantón Baños de Aguasanta produjo un deslave sobre una vivienda en el sector de Agoyán, parroquia Ulva. A las 2 de la mañana más o menos recibimos la llamada de auxilio. Atento, baja deslave, grande, retirarse. El cuerpo de bomberos informó que 2 personas quedaron atrapadas por el material y la estructura de la casa. La Policía Nacional con cuerpo de bomberos rescataron a un ciudadano que se encuentra estable, el Hospital Básico Baños, y lamentablemente tenemos que comunicarles que hay 2 personas desaparecidas. Con la maquinaria y el personal especializado iniciaron las tareas de rescate y búsqueda. Aún hay maquinaria del GAT municipal trabajando, desalojando escombros. Según la policía, las víctimas serían una madre y su hijo. Este deslave se habría dado a las 2 de la mañana. Y es que las lluvias no cesan por todos los caseríos de Baños y va causando derrumbes y afectaciones en la vialidad y pone en riesgo a decenas de viviendas y familias que habitan por esta zona. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas. Más noticias, amigos. Personas con discapacidad le piden al gobierno que sancione a los responsables de emitir los carnets fraudulentos, en vez de suspender los derechos de quienes realmente tienen discapacidad. Están preocupados por el anuncio que hizo el presidente Lenín Moreno de reformar la ley. Juan Francisco y Denis pensaron que las sanciones contra quienes usaron y emitieron carné de discapacidad fraudulentos iba a llegar ahora que se comprobaba lo que ya era un secreto a voces. Pero jamás se imaginaron que esas sanciones iban a recaer sobre ellos. ¿Por qué no suspenden a ningún funcionario, suspenden la ley y nos perjudican? Porque en este punto estamos pagando justos por pecadores. Denis tiene el 85% de discapacidad física. Lleva 4 años con los anhelos de comprarse un vehículo donde le sea más fácil movilizarse. Y estuve más o menos 3, 4, 5 meses tratando de hacer el trámite. Fue imposible que lo terminé dejando. Y ahora con la decisión del primer mandatario de suspender las importaciones con exoneración por discapacidad, sabe que no podrá retomarlo. Juan Francisco, en cambio, sí logró importar su vehículo en el 2016 y nos describe todo lo que tuvo que hacer para lograrlo. Narra que no solo interviene la SENAE,
A él hasta lo fueron a visitar a su casa y tuvo que someterse a nuevos chequeos médicos por si existía una recalificación de su discapacidad. Nos explica todo esto, nos dice, para que entendamos que el sistema, cuando quiere, es estricto. La lógica es esta: hago una ley y violan esa ley, entonces eliminamos la ley, ¿no? En vez de mejorar los controles, los sistemas de emisión del carnet. Les entregaron sin certificado médico, porque en plena pandemia se dieron más de 2.000 certificados. O sea, es más grave todavía. Y también les preocupa que se estén planteando reformas a las leyes que actualmente los benefician. Lo que van a hacer es eliminar el beneficio o digamos, reducirlo a muy poquísima gente. La reforma a mano de los asambleístas que abusaron de la ley es más preocupante. Por su parte, los miembros de la Asociación de Personas con Capacidades Especiales también reaccionaron en los exteriores de la Fiscalía La Merced en Guayaquil. La semana pasada ellos presentaron una denuncia contra Daniel Salcedo y su círculo. Eso ya avanza en la Fiscalía, pero quieren que con la presencia de ellos aquí afuera del edificio quede claro quiénes son las víctimas aquí. Y recuerdan además que en este asunto aún falta por identificar a los médicos, que a ellos sí los miran, examinan y valoran en detalle hasta el porcentaje de la discapacidad que deben tener, pero a otros no tanto. Dayana Monroy, 24 horas. La defensa de la doctora que firmó el carnet de discapacidad de Daniel Salcedo, César Rodríguez, y del gerente del Hospital de Los Ceibos asegura que ella certificó la discapacidad valiéndose de exámenes médicos que otros doctores firmaron. Es el certificado de discapacidad de Daniel Josué Salcedo Bonilla. En él se puede ver la fecha y hasta hora de calificación de su discapacidad. Fue el 2 de febrero del 2018 a las 4 de la tarde con 27 minutos y 23 segundos, cuando la doctora Jessica Suárez de la A calificó con su firma que él tiene el 41% de discapacidad auditiva. Este documento fue determinante para que Daniel Salcedo obtenga el carnet de discapacidad con el que luego intentó importar un vehículo. Y no solo él, casualmente Jessica Suárez de la A también firmó el carnet del amigo de Daniel Salcedo, César Rodríguez, quien sí logró importar un vehículo. Y ella es la misma doctora que además firmó el carnet de discapacidad de César Vargas Baños, actual gerente del Hospital de Los Ceibos, que trabajó en el Teodoro Maldonado Carbo y hoy es cuestionado. Jessica Suárez de la A no niega que firmó los certificados, nos dice su defensa, pero asegura que lo hizo basándose en exámenes y en radiografías que firmaron otros doctores. El cliente es la médica del final, la que emite el certificado, que revisar la red para atrás. En esas valoraciones adicionales participan todo un grupo de profesionales. Una investigación por falsificación de documentos avanza en la Fiscalía desde el 1 de julio en contra de Jessica Suárez de la A y de otras personas, donde ella deberá demostrar si firmó el certificado valiéndose de exámenes que firmaron otros galenos o si ella es parte de la red. Para el exministro de Salud, Luis Arracine, el ministerio debe responder y someter a los médicos que formaron parte de este tejido de corrupción a un tribunal médico. Que ameritaría que sea suspendido del cargo y se le retire el ejercicio de la profesión médica por falsear un diagnóstico. Según la defensa de Suárez, ella retornó a sus labores este lunes, pero en un recorrido que hicimos en el dispensario Cisne 2, donde se emitieron los carnets, constatamos que ella ya no estaba ahí. Se presentó efectivamente y ya ella tiene el cambio ya lo tiene otorgado. La Fiscalía anunció el inicio de investigaciones por defraudación tributaria, aduanera y delincuencia organizada, mientras avanza la investigación también por falsificación de documentos. Dayana Monroy, 24 horas. La disminución en las cifras de contagios de COVID-19 y la disponibilidad de camas en las UCIs y áreas de hospitalización de la red de salud pública y privada evidencian una desaceleración de la pandemia en Guayaquil, aseguran así las autoridades y los médicos especialistas. A la fecha, según el Ministerio de Salud Pública, en Guayaquil hay 11.006 casos de COVID-19 confirmados. Son solo 12 casos más que los que aparecían en el informe epidemiológico del domingo, 10.994 contagios y 18 más que el sábado, cuando el ente reportó 10.988 positivos en el cantón. Junio cerró con 9.986 infectados con coronavirus en el puerto principal, es decir, hay un aumento de 1.020 casos. Un crecimiento desacelerado, aseguran los expertos. Hay menos número de
de casos y los casos graves también son bastante menos. Y si hay algún caso de alguna neumonía COVID, no requiere más allá de soporte con oxigenoterapia y tratamiento con medicaciones. De ahí que por coronavirus ya casi no hay decesos. Atrás quedó, afirma el especialista, aquel pico de finales de marzo de 62 fallecimientos diarios entre confirmados y probables contagiados. No es la misma situación. De hecho, mi sensación es que a lo largo de estos meses irá un cuentagota de pacientes nuevos hasta que alcancemos lo que se llama la inmunidad colectiva. Confirma que en las áreas de hospitalización y cuidados intensivos de las casas de salud públicas y privadas hay camas. La red registra actualmente una ocupación del 50% y solo el 25% de los pacientes que están en las UCIs tienen coronavirus. Y sí es verdad que aproximadamente la mitad, por lo menos, de los casos COVID graves son traslados de otras provincias. Muestra de todo esto es el cierre del Centro de Atención Intermedia para Pacientes con COVID-19 que con 182 camas empezó a funcionar en el Centro de Convenciones de Guayaquil durante los meses más críticos de la pandemia, llegando a atender a casi 2.500 personas. Ver la soledad de cada una de las habitaciones, en vez de tristeza, nos dio alegría. Alegría de saber que ya no son necesarias por ahora en Guayaquil. Y esto da cabida a mayor flexibilidad en las medidas restrictivas, como permitir la transportación interprovincial que ya este fin de semana parcialmente se pudo reactivar con la operación de 4 cooperativas que cubren la ruta a la provincia de Santa Elena. Para este martes está previsto que se sumen otras 2 cooperativas que van a los cantones de Baba y Babahoyo en Los Ríos y a La Troncal en la provincia de Cañar. Vamos viendo, después de 2 semanas puede ir entrando otra ciudad que esté en iguales condiciones que Guayaquil. Por eso que Guayaquil por ahora no tiene previsto cambiar de color de semáforo. Para julio el verde no está considerado. Y no vamos encaminados porque esto es una batalla desconocida. Luisa María Heredia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Pues el Zoológico de Quito reaperturó sus puertas este jueves 2 de julio. La autorización fue dada por el COE cantonal una vez que se aprobó un protocolo estricto de seguridad. Pues para garantizar que las personas que quieran visitar estas áreas al aire libre, pues puedan tener un espacio seguro y obviamente para los más pequeñitos un espacio donde puedan distraerse. El COE cantonal pues autorizó el establecimiento del Zoológico de Quito y de algunos otros cantones pues a recibir gente en sus instalaciones, obviamente respetando los aforos oficiales, y con esto lo que nosotros buscamos es que la gente, los niños y las personas que deseen acudir a estos lugares lo hagan de manera segura. Nosotros seguimos recalcando que los lugares al aire libre son de los lugares más seguros. Sin embargo, la aglomeración de gente de forma masiva, de forma desorganizada, pues obviamente confiere mucho más riesgo del que nosotros nos podemos dar en estos días en la ciudad de Quito. Acordémonos que las terapias intensivas, los hospitales y el número de casos, así como el de muertes por COVID-19, sigue creciendo en la capital. Entendemos nosotros que al acudir a estos lugares de forma organizada, con su mascarilla, manteniendo el distanciamiento físico, pues el riesgo es menor. Entre las medidas contempladas para este tipo de actividades está que el aforo máximo es de 435 personas y obviamente la prioridad se va a dar a aquellas personas que compren sus boletos de manera online. Entendemos nosotros que el Zoológico de Quito se beneficia de la ida de gente, ya que el mantenimiento y la alimentación de los animalitos pues es costoso. Nosotros entendemos que se han tomado todas las medidas necesarias y pues claro, entre las actividades que nosotros podríamos recomendar en esta etapa de los semáforos a nivel nacional, pues las actividades al aire libre entre esas dos zoológicos definitivamente son las menos peligrosas. Por lo tanto, les invitamos a que ustedes visiten esto siempre y cuando tomen las normas de distanciamiento físico y de seguridad de manera adecuada. Nos vemos en el siguiente programa de Por tu Salud.